Metropolitano Podcast. Bienvenidos amigos de Metropolitano a esta entrevista. Hoy nos acompaña Iván Sánchez Nájera, presidente estatal del PRD y además es vocero de esta coalición conformada por el PAN, el PRD precisamente, y el PRI, la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. Iván, bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Metropolitano Podcast. Oye, Iván, cuéntanos, pues ya avanzadita la campaña, tiempos de feria, todos sabemos, ¿no? La atención está en otro lado, culmina la feria y entonces viene esta parte fuerte de la campaña. ¿En qué se están enfocando como coalición para darle a conocer a la ciudadanía en estas escasas ya 3 semanas que nos quedan? Así es, mira, ya vamos en la recta final, efectivamente nos quedan 3 semanas de campaña, que si la comparamos con la campaña federal, que fueron 90 días, pues efectivamente ya queda muy poquito tiempo, ¿no? Hay municipios, los más pequeños en población de Aguascalientes, que iniciaron hace una semana. Ellos tienen 30 días solo de campaña, entonces todavía les restan 21. Para ellos sí es como de apenas están arrancando, aunque en general efectivamente vamos hacia el final. Fue un momento de posicionamiento, los candidatos han recorrido mucho las calles, yo creo que son las candidaturas de la alianza las que más han penetrado, así lo dicen los números, el reconocimiento de las candidaturas está pues muy alto en el tema de los de la coalición. Cuando se cuestiona sobre los personajes, las candidaturas de otros partidos, el índice de conocimiento viene muy bajo y eso nos habla de que se ha hecho bien la campaña. Habremos de terminar estas 3 últimas semanas intensificando el trabajo de tierra, que va a ser muy fuerte. Algunos esfuerzos extraordinarios, por ejemplo, como en este caso, a través de medios de comunicación para llegar a más población, aunque el esfuerzo principal va a ser continuar en el trabajo de tierra que ha rendido muy bien y que además las candidaturas de los municipios más pequeños, de las diputaciones locales, pues nos permite llegar a un mayor número de población. Iván, ha sido un tema que desde que esta alianza comenzó a trabajar unida, pues ha surgido. ¿Cómo le explican a la ciudadanía por qué van estos 3 partidos juntos? Partidos que, si pensamos en hace 10 años, pues eran enemigos acérrimos, ¿no? Uh-huh. Y ahora van y piden este voto, pues además un voto de confianza juntos y decirle a la ciudadanía, pues lo que hayan hecho, pues por ejemplo en este caso PAN y PRI, que ya han gobernado, ¿por qué habría que darles otra vez la confianza viéndolo desde el punto de vista del PRD? Pues mira, primero creo que hay que garantizarle a la población que no se olvidan algunos pendientes, algunos excesos que se cometieron en el pasado. No es que se le pida un borrón y cuenta nueva, no es que se diga no sucedieron errores, no es que se diga se gobernaba de la mejor manera, pero realmente estos ya prácticamente 6 años de administración federal nos han regresado al priismo más acérrimo. La realidad es que hay 50 años de retroceso democrático en el país. Sí es una realidad este asunto de, pues, el viejo PRI en realidad se acabó, se convirtió en Morena y el nuevo PRI existe como un nuevo partido. Pues mira, ya el tema de si el nuevo PRI actúa de manera distinta o si el priismo es distinto, el revolucionario institucional como actualmente sigue, es distinto del revolucionario institucional de los años 70 o de los 80, creo que sería un pendiente más bien de que tendrían ellos que explicar sí o no y hablarle directamente a su electorado. Lo que yo te puedo decir es, sin duda alguna, ese priismo de los 70 sí es el que está gobernando el país. Ya ahí los tenemos, pues está Bartlett, por ejemplo, están todos estos grandes personajes que llevaron a la crisis política del país, pero además no solo están ellos, están sus acciones. La gran lucha democrática, por ejemplo, a través del PRD se ha dado y que se han logrado las instituciones democráticas, las instituciones autónomas, los órganos que servían precisamente como contrapeso del Ejecutivo Federal, que permitía la evaluación, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos permitía saber cómo iba el sistema educativo mexicano,
pues llega el presidente López Obrador y lo desaparece. Lo desaparece porque él dice, no hay necesidad de evaluar. Caray, pues entonces, ¿cómo vamos a saber las cosas, no? Hay un gran ataque a los fideicomisos del sistema de procuración de justicia, disfrazado de quitar los excesos. Qué bueno que se eliminen los excesos, qué malo que se intente derrumbar un edificio simplemente porque decimos que encontramos actos de corrupción, aunque nunca los castiguemos, aunque el dinero siga sin alcanzar, pero vamos derrumbando el edificio, ¿no? O sea, esa práctica sí es real, sí está existiendo y lo podemos ver en cada uno de los elementos. Cuando nosotros hablamos y volteamos a ver la defensa de los derechos de las mujeres, este sistema de procuración o de garantías cuando una mujer es vulnerada, pues resulta que ya no hay refugios o se quitaron todo el presupuesto para las asociaciones civiles nuevamente porque se dice había corrupción, ¿ok? ¿Qué se corrigió? Pues nada, se está eliminando. O el último plomazo que nos ha dado legislativamente la Presidencia de la República, una tercia de reformas que golpean directamente al sistema del país, en donde aplica una ley de amnistía para que le va a permitir perdonar a los delincuentes de alto impacto, a secuestradores, a personas que se dedican al crimen organizado. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Hacía falta en el país eso? ¿O hacia quiénes se está dirigiendo el presidente de la República con estas reformas? El sistema de pensiones, es decir, que prometo que le voy a dar dinero a las personas, que además con una vil mentira, que se jubilen con el mismo salario con el que terminaron y que ese continúe por los años. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, le quito las pensiones a las personas que por tantos años, además siguen sin clarificarse cuáles años van a ser, no lo hayan utilizado y mientras yo lo tomo. Y si hay alguien que se dé cuenta de eso, pues que me lo reclame y si tengo suficiencia presupuestaria, se la regreso. Entonces, si esto no es ya un exceso, si esto no es ese régimen centralista que tanto, a lo mejor ahorita la población más joven que nos escucha no lo recuerda, a mí incluso no me tocó vivir ese priismo, aunque yo nací en esa época de los excesos y las consecuencias del priismo. Yo nací en un ciclo de crisis económicas, donde había que preguntar a la siguiente semana cuánto costaban las cosas, donde la gente, incluida mi familia, se iba a endeudar a la tienda y le anotaban ya no la deuda, sino la cantidad de cosas que se debían. Hay 2 kilos de huevo y se hacía así porque en 5 días el precio iba a incrementar. Así es. Entonces, ese sistema es el que vivimos y a lo mejor las generaciones nuevas que han vivido en otro esquema, en otras realidades, no entienden las consecuencias de ello, pero la realidad es que le estamos dando vuelta hacia allá. Los grandes proyectos del presidente de la República, que son muy tema polémico y hay gente que los quiere defender, pues al final no son proyectos de modernidad, son proyectos que apuntan, y eran los proyectos que se trazaban en los años 70, efectivamente. López Obrador, cuando joven, escuchó la conectividad de la península a través de un tren, pero 50 años después ya no es tan necesario, o no va a servir décadas después. Entonces hay que preguntarnos incluso cuál obra el gobierno federal ha hecho en Aguascalientes. El primer presidente de la República que no haya invertido una sola obra en el estado de Aguascalientes, y se le ha olvidado todo el norte del país. Y eso, regresando a la pregunta original, eso es lo que nos ha motivado a 3 partidos a luchar. Y no es porque querramos que se perdonen los excesos del pasado o porque deban ser estos 3 partidos. Se ha hecho la invitación a todas las fuerzas políticas, agrupaciones civiles, es decir, hagamos un frente común contra los excesos de la presidencia. Oye, Iván, vemos toda esta parte que motiva para unirse, que motiva para decir, pues no volvamos a votar hacia ese lado. ¿Qué ofrece la coalición Fuerza y Corazón por México, la coalición en Aguascalientes, como opción a la ciudadanía para revertir o para ir en otro sentido que no sea el que representa Morena? Mira, en el ámbito federal creo que principalmente lo que la coalición ofrece es un ámbito de reconciliación.
Durante estos 6 años hemos vivido un proceso de división entre las y los mexicanos que no ha sido el más atinado y que afortunadamente, como vio las consecuencias electorales negativas, el presidente de la República ha ido bajando un poco los decibeles porque empezó a medir que ya no le convenía electoralmente. Pero hay un país dividido, hay un país dividido ya no como fue hace años, que si entre los chairos, que si entre los fifís, hay un país dividido entre el norte y el sur, en donde hay privilegios para estados, hay privilegios para los lugares donde gobierna Morena y hay castigos para los lugares donde no gobierna Morena. En el caso de Aguascalientes, hace unas semanas nos enteramos que a 300 empleados del servicio médico se les despide por la única razón que el gobierno de Aguascalientes había decidido no firmar el INSABI, que además ha sido un fracaso en otros estados. Ahí hay una división muy grande, un elemento que dice, no solo dejo 300 familias desprotegidas, sino el sistema de salud, que de por sí está colapsando, que en Aguascalientes lo estamos deteniendo, porque lejos de que ya le exijamos que sea como el sistema de Dinamarca que él prometió, pues que al menos sea relativamente funcional como lo era antes, y ahora lo vemos que no. Ofrecemos desde la coalición un proyecto económico más responsable, trabajar de la mano del empresariado, pero también a través de programas sociales. Ofrecemos que estos programas sociales se redirijan, porque es necesario y a partir de que se han vuelto un derecho y una situación constante en la población, deberán continuarse. Esto lo ha dicho Xochitl, lo han dicho todos los representantes, se continuarán los programas sociales, pero se debe mejorar, porque si nosotros revisamos estos programas sociales, la inversión multimillonaria que ha hecho la Presidencia de la República, lo que ha conseguido es generar más pobreza en México. Entonces uno se pregunta, ¿realmente estamos invirtiendo adecuadamente el recurso de la población o estos programas sociales deben continuarse en un esquema que sí permita cambiar las condiciones de vulnerabilidad? Porque la realidad es que lo que se tiene ahora bajo estas reglas de operación tan opacas es que únicamente estamos dando un subsidio a la pobreza, y entonces le estamos diciendo a la persona, cuando tú dejes de ser pobre, te retiro este subsidio, y al final o hago que se continúe en esta misma condición, o simplemente cuando te retire el subsidio, las condiciones volverán a ser igual. Y la realidad es que en estos 6 años que se deberían ver ya los cambios, lo que hemos visto es que el número de pobres en México se ha incrementado. Que, por ejemplo, materia de seguridad, vemos que es un tema alrededor de todo el país que ha generado un conflicto y que pueden haber mucha discrepancia con los datos y demás, pero bueno, a las familias lo que ven es, si salgo a carretera este fin de semana en Zacatecas, infinidad de situaciones que se han presentado. ¿Qué ofrece la coalición en materia de seguridad? Porque también es una coalición que ya gobernó y que fue, no podemos esconderlo tampoco, cuando surgió, cuando empezó a incrementarse este nivel de violencia en el país. ¿Cuál es ahora la estrategia? Porque pues el presidente López Obrador en su momento ofreció, vamos a regresar al ejército a los cuarteles. A la mera hora dice, no, vamos a usar al ejército, y quienes en su momento decidieron usar al ejército, parece que ahora es bueno, no, nosotros sí lo vamos a regresar. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? ¿Cuál es el planteamiento que le hacen a la ciudadanía? Mira, si nosotros personalmente, yo le hablo con honestidad a tu auditorio, lo que te puedo decir primero es que percibo que en la alianza, en esta gran alianza que se ha conformado, el primer gran ofrecimiento que se le puede dar a la ciudadanía es romper con esta alianza electoral que tiene López Obrador con el crimen organizado. Y a lo mejor no lo habíamos leído también, pero estos que parecían chascarrillos de abrazos y no balazos realmente resultaron en acuerdos electorales que permitió que López Obrador arrasara en estados donde no tenía una fuerza electoral, y que lo hemos visto a través de estos años permitiéndole el campo amplio hacia esta clase
de organizaciones. Y entonces podemos ir viendo, rastreando a lo largo de su sexenio, que si el caso de Ovidio, que si la mamá del Chapo, que si tales elementos que nos hacen entender que ahí, bajo esa complicidad, difícilmente se va a resolver algo. Y no es que sea una situación que López Obrador originó, es una situación que López Obrador, que dijo querer la responsabilidad de resolver este problema, lejos de atenderlo, lo multiplicó, y que ahora precisamente vuelve a darle una señal a todos los grandes capos del país diciendo: yo tendré la facultad para disculpar a cualquier persona de ustedes que sea enjuiciada. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ofrecer? Que esta gran alianza que ha habido entre gobierno federal y crimen organizado se pueda romper. De ahí, ¿qué otras situaciones? Pues vamos a ir con los programas sociales, que efectivamente es un problema endémico en el país, que difícilmente alguien puede decirlo vamos a resolver de inmediato. Pero si se le va aplicando la justicia, si realmente quien la ha hecho termina pagándola, si continuamos con los programas sociales que permitan darle a la población otra serie de opciones, pues esto tendrá que ir hacia la baja, sin que, al menos yo le diga a la población, en 3 años se resuelve el problema del crimen organizado en México, que es un problema que ha iniciado hace más de 100 años. Iván, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía hacia la alianza? Pues efectivamente, salvo los municipios más pequeños en población, ya estamos en la parte final de esta campaña. ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía? ¿Cuál ha sido el arrastre de las candidaturas presidenciales? Y luego ya pues los candidatos locales, el trabajo que han hecho. ¿Cómo ha sido este posicionamiento? ¿Cuál es el pronóstico de cara a este 2 de junio? Fíjate que el pronóstico es muy alentador. En las mediciones que se tienen desde la coalición, hemos visto cómo las candidaturas inician bien, pero se ha ido incrementando la ventaja que hay. Te puedo compartir, por ejemplo, en distritos locales, los más cerrados, hablamos de una ventaja en las encuestas del 10%. O sea, hay una zona muy segura. Son los más cerrados. Los más cerrados. Hay distritos donde se duplica la intención de voto entre la candidatura de la alianza y el más cercano opositor. Hay municipios que algunos traerán ventaja del 6-7%, te hablo de 2 municipios. Hay municipios como el caso de la capital de Aguascalientes, donde duplica la intención de voto Leo Montañez sobre Marta Márquez, ¿no? Entonces, sí hay un pronóstico muy alentador, sin que esto signifique que habría que confiarnos. La indicación a todas las candidaturas es: se continúa caminando todo el día cercano a la población, convenciendo cada uno de los votos y, muy importante, motivando a toda la población que salga a votar. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo han visto a los candidatos? Estas ventajas, luego muchas veces dicen, pues echamos campanas al vuelo, mira, ya no es necesario que estemos todo el día bajo el sol, igual nos ahorramos un tianguis y mejor vamos en la tardecita ya nada más a algunas casas. ¿Están comprometidos los candidatos para incrementar esta ventaja que según sus mediciones tienen? Yo he percibido a los candidatos muy comprometidos, pero además hay un equipo de campaña que lleva un seguimiento continuo de las candidaturas y hay acompañamiento, que si tal candidato o tal estrategia no está funcionando bien, pues se le va encaminando para que cuaje bien, lo diría yo, ¿no? Es decir, sí hay una actitud de mucho compromiso y un acompañamiento que garantiza que pues desde muy temprano del día hasta muy tarde de la noche las candidaturas siguen trabajando, porque además un trabajo de tierra no puede hacerse si no le destinas una gran cantidad de tiempo. Iván, finalmente para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que la coalición le da a los ciudadanos de Aguascalientes? ¿Qué necesitan saber los ciudadanos por parte de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes? Pues mira, lo que yo les puedo comentar es de entrada, de parte de la coalición, pedirle a la población que hagamos una comparación
mental entre lo que sabemos nosotros de otros estados de la República y lo que sabemos de Aguascalientes. En Aguascalientes, en muchos aspectos, vivimos bien. Vivimos con condiciones económicas que envidian muchos estados de la República, vivimos aún en un clima de seguridad, podemos salir por la noche tranquilamente, sabemos que a lo mejor con cierto esfuerzo, pero que una persona que termina la universidad podrá encontrar relativamente fácil un trabajo bien pagado y que podrá tener una estabilidad económica. Y en cada uno de estos puntos hay grandes retos de mejorar la situación, pero si primero nos comparamos con el resto del país, sabemos que hay situaciones que valen mucho en Aguascalientes y que como aguascalentenses merecemos continuarlas. Entonces hay que permitir que se continúen y lejos de ello, pues podríamos voltear a lugares como Zacatecas, donde ya el tema del empleo se volvió secundario porque ahí es la seguridad y garantizar tu vida, y estamos siendo un estado refugio de una gran cantidad de familias zacatecanas que han decidido venirse a Aguascalientes. Ese es el primer mensaje que yo como Alianza les puedo comentar. Y uno más, que me permito, si me das la oportunidad, decirle desde el PRD que es importante, que hay ciertos puntos en cada uno de los temas que hemos relatado, que sí hace falta un viraje a un programa social más consciente, más de garantía de oportunidades, que el desarrollo que ha habido en Aguascalientes ha dejado ciertos cinturones marginados y ciertas áreas donde hay desigualdad, que la tenemos que mejorar y que desde el PRD podemos atender esta política social sin los grandes riesgos que ha representado el viraje de Morena. Ahorita que mencionabas el asunto del PRD, hablando como PRD, ¿es Xóchitl la candidata desde que trabajan en alianza con el PAN? ¿Es la candidata más perredista que ha tenido esta alianza? Yo creo que es la candidata más perredista que ha tenido Acción Nacional, sin duda alguna. O sea, cuando hablamos en temas de derechos, por ejemplo, cuando hablamos en temas de protección a los pueblos indígenas, es una candidata completamente de izquierda y por ello el PRD en muchas ocasiones la ha abrigado. Jesús Zambrano fue el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez cuando ella fue candidata al estado de Hidalgo. Entonces, en esos temas, digamos, es la más perredista que ha tenido Acción Nacional, pero también podríamos decir desde el PRD hay momentos en los que la sentimos más panista. Cuando hablamos de temas empresariales, cuando hablamos de inversiones. Entonces, creo que es una persona que amalgama ideologías de los tres partidos, pero sobre todo alguien que puede llevar a buen puerto las intenciones ciudadanas y las necesidades que tenemos del país. Pues Iván, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por supuesto muchas gracias a ustedes, amigos de Metropolitano. Metropolitano Podcast.